Mataron a regidor electo de Morena. Se enfrentaron a alcaldes electos contra policías y dejaron cabezas humanas en Guanajuato. Bienvenidos al Caporal del 30 de agosto. ¡Comenzamos! En México, y solo en México, hay un diputado electo en prisión. Él es del PRD y se trata de Rogelio Franco Castán. Él fue detenido en Veracruz acusado de ultrajes a la autoridad a partir de una denuncia que presentó su exesposa por violencia intrafamiliar. Ayer, los nuevos diputados rindieron protesta en San Lázaro. Rogelio Franco envió esta carta que estás viendo en pantalla a la Cámara de Diputados. Una carta inédita, una carta de esas que muy difícilmente volveremos a ver en la historia, al menos en vida. Rogelio Franco envió esta carta para rendir protesta en su ausencia, porque él está detenido. El punto es que si rinde protesta, en automático se convierte en diputado, deja de ser diputado electo, se convierte en diputado y en automático obtiene fuero y en automático tendría que ser dejado en libertad. La carta fue leída ayer en la Cámara de Diputados por el secretario de la mesa directiva, por el legislador morenista Leonel Godoy Rangel. Y de inmediato, una vez que fue leída, perredistas pidieron que liberen al diputado electo porque pues ya habían leído la carta de protesta y ya entonces ya tenía fuero en automático. El presidente de la Cámara, Augusto Gómez, solo dijo, luego de que leyeron la carta, solo dijo, enterado. Actualmente en la Cámara se encuentran analizando si el hecho de haberle dado lectura a la carta le da validez o no y convierte en automático a diputado a Rogelio Franco y le permite salir de la cárcel por tener en automático fuero. Están analizando los efectos de haber leído esta carta. Protesto lo necesario y en su caso espero ser compelido a ratificar el contenido de la presente. Atentamente, Rogelio Franco Castán. Enterado. Iniciamos. Agradezco el superchat a Ricardo H. Gracias a ustedes, gracias a los miembros de este canal. Este contenido, este tipo de contenidos es posible. Y también gracias por apoyarme con los estudios de maestría en periodismo político a través de la membresía. No olviden, al lado del botón de suscribirse, ahí está cómo pueden obtener la membresía. Muchas gracias. Hablando de Veracruz, estás viendo en pantalla en este momento al tercer regidor electo, al regidor tercero electo por Morena de Córdoba, Veracruz. Él es José Escamilla Aguilera. Él fue asesinado el pasado sábado 28 de agosto. La policía del estado informó que el regidor iba en su vehículo en el fraccionamiento 9 Elizabeth cuando dos personas a bordo de una moto se le acercaron. Uno de ellos le disparó en varias ocasiones. Ese mismo día, Grodetz Ríos, quien fue coordinador del PT en Córdoba, Veracruz, también fue asesinado en la comunidad de Santa Lucía, en el mismo municipio. En respuesta, hubo un operativo con aproximadamente 130 elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado de Veracruz para revisar automóviles que estaban en la zona y para dar con los agresores. Hasta este momento no hay reporte de detenciones. El pasado 28 de agosto también, el pasado sábado, agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional intentaron detener una caravana de migrantes centroamericanos y haitianos que entraron a México por la frontera sur con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Los hechos ocurrieron a la altura del municipio de Huehuetán, cerca de Tapachula, y en el operativo, tras una serie de forcejeos, fueron detenidas 40 personas, 40 migrantes, de más de una centena de migrantes que para entonces se contabilizaban, aunque ahora se habla ya de más de 300 los que están avanzando en territorio mexicano. Este operativo provocó polémica por videos como este. Gracias a Ceci también por el superchat. Bueno, han sido identificados en estos operativos a trabajadores del Instituto Nacional de Migración actuando vestidos de civil, no identificados como
trabajadores del instituto. La persona que aparece dándole una patada al migrante, una patada en la cabeza, también fue identificado como trabajador del Instituto Nacional de Migración. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del gobierno de la Secretaría de Gobernación, aseguró que el órgano interno de control del Instituto Nacional de Migración ya está investigando este hecho en específico para deslindar responsabilidades y sancionar a quien le dio una patada en la cabeza al migrante, y defendió la participación de la Guardia Nacional, asegurando que la ley de migración le permite al instituto apoyarse de la Guardia Nacional. Por lo tanto, dice, la Guardia solo está en modalidad de apoyo. A pesar de toda la polémica que ha provocado este video desde el pasado sábado y otros tantos videos, hoy el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional retomaron los trabajos para frenar el avance de la caravana migrante que ahora se dirige hacia Mapastepec, en Chiapas. Hasta el momento ya suman 2 los intentos adicionales después de la del sábado para frenar a los migrantes. Cuando aparecen el operativo, los migrantes se dispersan para evitar ser detenidos. A quienes logran detenerlos suben a autobuses blancos para llevarlos a ciertas zonas de donde los destina el Instituto Nacional de Migración, a ciertos albergues, y medios locales han contabilizado aproximadamente ya alrededor de 300 migrantes avanzando. Más videos sobre estos operativos. Mátame con el niño, mátame con el niño, mátame con el niño, no importa lo que le dice. Mátame con el niño. Mátame con el niño. Mátame con el niño. En las últimas elecciones en la Ciudad de México, Morena perdió presencia en las alcaldías. De las 16 alcaldías, Morena ganó 7 y la oposición se quedó con 9. Los alcaldes de oposición se han agrupado para tratar de contrarrestar políticamente al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la morenista Claudia Sheinbaum. Por su parte, Claudia Sheinbaum y diputados afines han comenzado a legislar para quitar ciertas facultades a los alcaldes, que ahora en su mayoría son de la oposición, y darle esas facultades a la jefa de gobierno. Uno de estos ajustes propuestos, impulsados por legisladores morenistas y afines, es quitarle ciertas facultades, ciertas atribuciones en materia de seguridad para que los absorba el gobierno de Claudia Sheinbaum. Caso que ha provocado inconformidades entre los alcaldes electos de la oposición. Los diputados locales actuales decidieron hacer un periodo extraordinario para justo quitar facultades en materia de seguridad, y para evitar ser interrumpidos en este periodo, en esta sesión extraordinaria, hoy lo que hicieron fue blindar el recinto legislativo, el Congreso de la Ciudad de México, con policías. De tal forma que alcaldes de la oposición intentaron llegar al Congreso para hablar con los legisladores, con los diputados locales, y pedirles que no les quiten esas facultades. Pero pues en su avance se encontraron con estos policías que estaban resguardando el Congreso capitalino, y se armó el zafarrancho entre alcaldes electos y los policías de la Ciudad de México. Tranquilo. Cuidado. En el zafarrancho, la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó con una herida en la nariz. Ella asegura que fue producto de un golpe de un policía con un escudo. La diputada del PRI, Tania Larios, dijo tener dolor en costillas, producto de presuntos golpes de los policías, y dijo que incluso le robaron el celular. Y Mauricio Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo, dijo que policías le dieron toques. Esto es otro poco de lo que se vivió, y verás justo a Lía Limón.
Tras la riña, los alcaldes electos, los manifestantes, lograron rebasar este cerco policíaco y lograron entrar al Congreso, a la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Ya lo hicieron de manera pacífica, luego del zafarrancho que minutos antes habían protagonizado. Después salieron de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México para culpar al secretario de gobierno de la capital, Martí Batres, por la acción de los policías. Martí Batres, en respuesta, ofreció una conferencia de prensa en donde dijo que el operativo no lo implementó el gobierno porque así lo haya querido, sino porque lo pidió la presidenta de la mesa directiva del Congreso capitalino, la panista Ana Patricia Báez. Dijo también que los alcaldes electos intentaron ingresar a la Cámara no solos, sino acompañados de un grupo de personas, de un grupo de manifestantes. Y también dijo que no eran necesarios los forcejeos, que con el hecho de haberle hecho una llamada telefónica, le hubieran facilitado a la oposición el ingreso a la Cámara de Diputados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó por su parte que el área de asuntos internos ya está investigando lo que ocurrió y va a citar, ya está citando a declarar a los policías que formaron parte justo de este operativo. Que hubo una solicitud de la presidenta de la mesa directiva, Ana Patricia Báez Guerrero, que forma parte del grupo parlamentario del PAN en el Congreso, para pedir la presencia de la fuerza pública fuera del recinto legislativo, esto por motivo de la realización de este periodo extraordinario de sesiones. Lo que está pasando en el estado de Guanajuato es un caso digno de análisis y de análisis profundo en materia de inseguridad. Un gobierno estatal incapaz de contener el incremento de los índices delictivos, pero un gobierno federal que está a unos días de llegar a su tercer informe de gobierno, también con una escalada de violencia en todo el país, de tal forma que los hechos de violencia ahora han pasado al tema de lo político y del intercambio de responsabilidades sobre pues a quién le corresponde aplacar, calmar los ánimos en el estado de Guanajuato. Pero voy por partes porque justo así empezamos ya con este tema principal. El pasado viernes 27 de agosto, a las 9 de la noche, en la colonia Paraíso, en Celaya, Guanajuato, 2 policías que estaban en su día de descanso, viajaban en su automóvil, fueron atacados a tiros. Un policía, el policía hombre, murió en el lugar y fue identificado. De hecho, si bien eran policías municipales, él trabajó como policía federal hace unos años, y la policía mujer que lo acompañaba resultó herida, fue trasladada a un hospital y ya en el hospital fue reportado su fallecimiento. Un día más tarde, el sábado 28 de agosto, fueron reportadas 3 agresiones en el municipio de León, Guanajuato, con 4 personas asesinadas en total. A la mañana siguiente, el domingo 29 de agosto, es decir, ayer, en el municipio de León, fueron encontradas 3 cabezas humanas y cuerpos desmembrados por la mañana en el camellón central del Boulevard Aeropuerto, en la salida hacia Silao, Guanajuato. Los cuerpos estaban dentro de bolsas de plástico negros, dentro de costales, y también estas bolsas estaban dentro de esta hielera que estás viendo en pantalla, de esta hielera roja. De hecho, lo que ves en pantalla son los trabajos de los peritos en la zona del hallazgo de todos estos restos, y incluidas las 3 cabezas humanas. Quienes reportaron este hallazgo fueron los habitantes de la zona, lo reportaron a los policías. Los policías que acudieron al lugar informaron que de manera preliminar, a confirmarse por la Fiscalía del Estado, encontraron adentro de la hielera 3 cabezas humanas, 8 bolsas y también entre bolsas y costales, así como 2 cartulinas con mensajes del grupo delictivo que cometió pues estos terribles hechos. Las autoridades se encontraban buscando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para tener más detalles sobre lo que ocurrió, porque hasta este momento ninguna autoridad ha informado qué pasó allí, quiénes cometieron este hecho atroz
y quiénes son las víctimas. Así que estará al pendiente de lo que informen sobre las investigaciones. Esto ocurre también en un contexto bastante importante y delicado para el gobierno federal. Llega Andrés Manuel López Obrador a su tercer informe de gobierno con cifras récord en materia de inseguridad, y el presidente de la República arremetió nuevamente contra el gobierno del estado de Guanajuato por los altos índices de violencia. En la conferencia matutina de hoy, de este 30 de agosto, acusó López Obrador que no cuenta con el apoyo del gobierno estatal para contener los crímenes en esa entidad. Las cifras del mismo gobierno estatal señalan que este fin de semana, es decir, de viernes a domingo, en el estado, en todo el país hubo 216 homicidios dolosos, de los cuales solo en el estado de Guanajuato fueron cometidos 32, equivalentes al 15% del total. Esto dijo el presidente de la República hoy ante esta difícil situación que involucra a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, en materia de responsabilidad sobre este tipo de acontecimientos, en donde ahora la federación atribuye la responsabilidad al gobierno estatal, y es así como lo político afecta a la administración pública. Te muestro lo dicho por el presidente de la República. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos con más información más tarde. Y es muy probable que el problema de la violencia en Guanajuato se haya alentado porque hicieron alianza política con la delincuencia para ganar siempre.